Los saberes adquiridos desde los enfoques de la pedagogía social y la pedagogía del texto han permitido la resignificación de las intervenciones educativas, enfatizando la intencionalidad de los procesos y las prácticas hacia el verdadero desarrollo del ser humano en sus múltiples dimensiones, cognitiva, afectiva, lingüística, social, entre otras, de modo que realmente aporten en la adopción de roles más activos, autónomos y comprometidos con el progreso de sí mismos y de sus comunidades. Para el logro de este fin, tanto la pedagogía social como la pedagogía del texto, a través de sus precursores y principales representantes, han llevado a cabo procesos rigurosos de indagación y construcción de teorías que fundamentan su quehacer y que les permite a quienes acompañan al estudiante en su proceso formativo investigar, estudiar y retomar premisas y planteamientos que sin duda llevan a la reflexión y adopción de actitudes e intencionalidades enfocadas a la solución de las necesidades y circunstancias de los estudiantes, más que a la urgencia y el afán de cumplir con un plan de contenidos que en muchos casos son ajenos a su contexto y a sus propias situaciones. Es importante precisar acerca de la trascendencia de implementar programas, actividades y enfoques que desde el currículo y demás directrices de las instituciones educativas sean legitimadas y asumidas en coherencia con los principios y fundamentación de la pedagogía social y la pedagogía del texto, dado que brindan herramientas que dan respuesta al acercamiento a una mejor calidad de la educación. Más aún cuando es sabido que, tal y como lo plantea Ebers y Monteiro Machado en su texto Encuentros y desencuentros entre la pedagogía social y la educación popular en América Latina, dice, la escuela, a pesar de tener su objeto y sus funciones construidas y consolidadas históricamente, acorde a la complejidad de la sociedad moderna, no cumple con satisfacer la totalidad de las necesidades educativas y se ve sacudida por una crisis de legitimidad. En este orden de ideas, y al convertirse en universal y obligatoria para personas de una edad determinada, la institución escolar enfrenta los conflictos sociales y las desigualdades que existen tanto dentro como fuera de sus muros. Y es en ese sentido que la educación como derecho fundamental, contemplado en la Constitución Política del país y en otras normativas construidas a nivel mundial, convierte a la escuela en un escenario con el reto de reinventarse continuamente al ser convocada para la satisfacción de las demandas de los derechos sociales, psicológicos y culturales de los niños y jóvenes que tienen a su cargo. La pedagogía social, a través de sus principios de observación e identificación de situaciones que pueden generar conflicto, junto con la búsqueda de alternativas de solución desde diversas estrategias y programas de intervención, permiten un mayor acercamiento a la realidad de los estudiantes, un mayor contacto que permite conocer y apoyar el mejoramiento de sus condiciones. Caso contrario al que ocurre cuando la misión de la escuela se enfatiza en el aspecto netamente académico, que invisibiliza otras circunstancias urgentes de intervenir y que de igual manera repercuten de manera decisiva en dicho rendimiento tan valorado en el contexto escolar. Por su parte, la pedagogía del texto, al encontrarse fundamentada en principios pedagógicos con base teórica convincente, desde las áreas de la lingüística textual, la psicología desde su propuesta del sociointeraccionismo de Vygotsky, entre otros, igualmente trascendentales, aporta a la formación integral de los seres humanos y por ende a su calidad educativa, porque asume a los estudiantes desde los diferentes ámbitos, cognitivo, afectivo, social, y en ese sentido propone estrategias para el desarrollo de cada uno de ellos. Tal es el caso del ámbito psicológico desde el cual la pedagogía del texto propone la teoría sociointeraccionista de Vygotsky, por el hecho de permitir comprender mejor el desarrollo psicológico del ser humano y en ese sentido plantear un proceso de enseñanza y aprendizaje más acorde, pertinente y eficaz. Es así como el sociointeraccionismo entiende el aprendizaje como la apropiación, interacción entre el sujeto y el medio. Por tanto, los conocimientos enseñados y aprendidos deberían estar ligados a las realidades sociales e históricas, de modo que permitan la solución de problemas vividos en su cotidianidad.
A continuación, se dará a conocer una propuesta que sin lugar a dudas dará respuesta a este propósito de vincular el contexto y las realidades de los estudiantes, aportando en gran medida a la vivencia de los derechos humanos, partiendo del reconocimiento de las propias realidades y particularidades. Las anteriores palabras del sociólogo francés nos invitan a reflexionar sobre el pesimismo de los colombianos, sobre la existencia de un imaginario dominante en el cual el país está condenado al fracaso, a vivir en el eterno retorno de la guerra, de la violencia como el único proyecto posible y como la mejor manera de tramitar los conflictos. Para un país como el nuestro, que ha padecido una violencia endémica permanente, la pedagogía social debe hacernos un llamado a pensar la escuela no como el lugar al que llega la paz desde arriba, desde las políticas estatales, desde contenidos estandarizados en cátedras y distantes de las realidades locales. Todo lo contrario, la escuela debe ser el punto de partida de la paz. Debe ser un escenario de construcción de paz, pero no como una isla, como un espacio hermético aislado de su contexto, sino como el lugar en el que confluyen todas esas realidades locales de los territorios, de los barrios, de las veredas, de la escuela, de la ciudad. La escuela es un reflejo de su contexto social e histórico. La violencia y la guerra han sido variables determinantes en la configuración de la sociedad colombiana. En algunos territorios las consecuencias de estos fenómenos han sido más graves que en otros, pero ¿puede algún colombiano afirmar que la guerra y la violencia no lo han afectado directa o indirectamente? Pues los millones de víctimas, como las personas desterradas del campo que terminaron conformando los barrios marginales de las ciudades, nos llevan a pensar que no es posible. La existencia de guerrillas, de grupos paramilitares, bandas criminales, del narcotráfico, la corrupción y los mismos crímenes de Estado nos hacen dudar que algún colombiano haya estado por fuera del conflicto directa o indirectamente. Solo el hecho de que el mal se haya banalizado nos involucra a todos como sociedad. Como una propuesta cercana a la pedagogía social y del texto, planteamos que la historia oral escolar puede aportar a fortalecer a las instituciones educativas como escenarios de construcción de paz, dado que puede ser una estrategia para dialogar con las realidades locales, con los territorios, para visibilizar problemáticas y proponer soluciones. La historia oral puede contribuir a visibilizar una memoria histórica del conflicto. La historia oral escolar, más que una metodología de investigación social, representa una concepción más democrática en la construcción del conocimiento. Para tener una noción de qué entendemos por historia oral escolar, hablamos de una historia hecha con la misma gente, que permite que el protagonismo no se circunscriba solo a la élite, sino que abarque también a la gente anónima. Consigue que la historia pase por dentro hacia afuera de la comunidad. Ayuda a los menos privilegiados y sobre todo a los más viejos a recuperar su dignidad. También podemos entender la historia oral como la indagación que realiza un sujeto, que puede ser un académico, un investigador profesional o cualquier persona de la comunidad, de un problema específico del conocimiento histórico, a partir primordialmente de fuentes orales, es decir, de los testimonios de quienes participaron de manera directa o estuvieron involucrados en sucesos relacionados con el problema planteado.
El historiador colombiano Renan Vega Cantor argumenta cómo la historia oral escolar supone una democratización de la construcción del saber al incorporar a nuevos sujetos sociales, como a los propios estudiantes y a los pobladores locales, y más aún cuando tal, y como el mismo autor lo plantea, cierto tipo de acontecimientos solamente pueden ser reconstruidos con historia oral, por la inexistencia de fuentes escritas o de otra naturaleza. En este caso, el historiador debe apoyarse en las fuentes orales como procedimiento esencial, tanto para la construcción factual como para la explicación y la reconstrucción de la atmósfera y el ambiente microsocial en el que se envolvieron los acontecimientos. Y es ahí que desde la presente propuesta se busca involucrar de manera directa a los estudiantes, de modo que a partir del conocimiento y comprensión del contexto en el cual interactúan, tengan la oportunidad de comprender la realidad desde múltiples miradas y sentires, reconstruyendo de este modo sus actitudes, imaginarios y la propensión por la vivencia y respeto a los derechos humanos a nivel personal y social. Renan Vega reconoce otras bondades de la historia oral escolar, como que esta incentiva el estudio de localidades e intenta convertir a los profesores y a los estudiantes en investigadores de su realidad inmediata y cotidiana. Si una persona no está sensibilizada frente a los acontecimientos inmediatos, no tendrá mucho interés en reconocer el pasado o realidades más distantes a las suyas. La historia oral escolar puede contribuir a generar esa sensibilidad entre profesores, estudiantes e investigadores. Y tal vez lo más importante es que en un mundo donde el individualismo, la xenofobia, el racismo y la discriminación han cobrado fuerza, la historia oral contribuye a reconocer la diversidad étnica y cultural de nuestra sociedad, al permitir el acercamiento y el diálogo entre saberes y entre varios grupos humanos. Si se le puede escuchar al vecino de la esquina y se comprenden sus proyectos y expectativas como parte de un proyecto de vida que, de pronto, es diferente a los patrones culturales que diariamente recibimos en la escuela o a través de los medios de comunicación, quizá ello contribuya más que miles de mensajes propagandísticos a generar una actitud de tolerancia y de respeto hacia los demás. En síntesis, la historia oral a lo que nos invita es a investigar con los estudiantes sobre las realidades cercanas a la escuela, a escuchar a los vecinos. Tiene muchas potencialidades desde reconstruir la historia de un barrio, historias de trayectoria, historias de vida de los vecinos, vocaciones, y a estudiar principalmente esa realidad inmediata y convertirla en un objeto de estudio que pueda ser visibilizado en la escuela, sistematizado y compartido.